La puerta llevaba 10 años sin abrirse de noche. 10 años en que doña Celestina Prado no recibía visitas después del oscurecer. 10 años en que el rancho El Nogal dormía en silencio desde que el sol se metía. Pero esa noche de marzo, alguien tocó. 3 golpes, despacio, como quien no quiere molestar, pero tampoco puede no tocar. Doña Celestina levantó la vista del tejido. La vela parpadeó. Los perros no ladraron. Eso la inquietó más que los golpes. Los perros siempre ladraban cuando llegaba bien. Siempre. Se paró despacio. Tomó la lámpara de petróleo. Caminó al corredor con pasos cuidadosos. «¿Quién es?», dijo desde adentro, sin abrir. Una voz del otro lado, joven, temblorosa. «Perdone la hora, señora. Me llamo Florencia. Vengo de lejos. No tengo a dónde ir». Doña Celestina no abrió todavía. «¿Cómo llegaste hasta acá?» «Caminando, desde la carretera». «Son 5 kilómetros». «Sí, señora». Silencio. «¿Sola?» Una pausa. «No del todo». Doña Celestina frunció el ceño. Abrió la puerta un poco, solo un poco, y vio lo que esa respuesta significaba. Una muchacha de no más de 20 años, con una maleta rota, con el rebozo empapado de rocío, y con una criatura de brazos que dormía contra su pecho. Un niño pequeño, muy pequeño, de semanas, no de meses. Doña Celestina los miró a los dos, y algo en ella, algo que llevaba 10 años dormido, se movió. Esa noche, nadie sabía lo que esa muchacha traía consigo. Nadie sabía el hilo invisible que la unía a ese rancho, a esa mujer, a ese silencio de 10 años que estaba a punto de romperse. Para entender quién era Florencia, hay que ir atrás, hasta un pueblo de Jalisco que se llama San Marcos de la Sierra. Un lugar donde las casas son de adobe rojo, donde el olor a tierra mojada es lo primero que se siente al despertar, donde el maíz y el frijol son los mismos desde siempre. Ahí nació Florencia Ibarra hace 20 años, la segunda de 4 hijos de don Crisanto Ibarra y su mujer, Petra. Don Crisanto era vaquero, trabajaba el ganado de otros desde que tenía 15 años. Era hombre bueno, pero sin suerte, o eso decía él. La Petra decía que la suerte no existe, que existe el trabajo y la constancia, y que don Crisanto tenía de lo primero, pero le faltaba de lo segundo. Florencia creció entre los dos caracteres, la dulzura impaciente de su papá y la firmeza tranquila de su mamá. Y salió mezclada, con algo de cada uno, con el corazón de don Crisanto y la cabeza de la Petra. Desde chica, Florencia fue la más inquieta de los hijos, la que hacía preguntas que nadie sabía contestar, la que se subía a los árboles más altos, la que salía a ver las estrellas cuando todos dormían. Su mamá la regañaba, pero con esa risa que se le escapaba a los regaños, porque la Petra reconocía en su hija algo de sí misma, algo que el rancho y los años habían ido guardando. A los 16 años, Florencia empezó a ir al pueblo los sábados, al mercado, con su mamá. Y fue ahí donde conoció a Eliodoro, un muchacho de otro rancho, con sombrero nuevo y ojos alegres, que la miró un sábado y no dejó de mirarla, que le habló el siguiente, y que el tercero ya le traía flores de campo. Florencia era joven, y Eliodoro era guapo, y el amor a los 16 años no pide permiso, no pregunta, no espera, solo llega. Sus papás no estaban contentos. Eliodoro era de familia conocida, pero sin tierras. Un muchacho que trabajaba aquí y allá sin asentarse. Ese muchacho no tiene raíces, decía la Petra. El que no tiene raíces, el viento se lo lleva. Florencia no escuchó, porque los jóvenes no escuchan las cosas que todavía no han vivido. A los 17 años se fue con Eliodoro, sin boda, sin permiso, solo una mañana que amaneció distinta, con la maleta hecha antes del alba. Y con una carta para su mamá que decía que lo sentía, pero que lo tenía que hacer. La Petra lloró esa mañana, solo esa mañana. Al día siguiente ya estaba de pie, trabajando, como siempre. Florencia vivió con Eliodoro en un cuarto rentado en el pueblo. Eliodoro conseguía trabajo de vez en cuando, en la cosecha, en la carga, en lo que saliera. Los primeros meses fueron difíciles, pero llevaderos. Había amor, y el amor, mientras dura, tapa muchos hoyos. Pero el amor de Eliodoro fue durando menos de lo que Florencia necesitaba. Empezó a llegar tarde, empezó a oler a mezcal, empezó a tener malas palabras cuando ella preguntaba.
Y cuando Florencia supo que estaba embarazada, Eliodoro no se alegró, se asustó. Y los hombres asustados hacen cosas que después no tienen remedio. Eliodoro se fue un martes sin decir adiós, sin dejar dinero, sin dejar nada más que el cuarto rentado y una deuda con el casero. Florencia tenía 3 meses de embarazo y estaba sola. Pensó en volver con sus papás. Caminó hasta la orilla del pueblo mirando el camino que iba a San Marcos. Y luego pensó en la cara de su mamá, en lo que le había dicho: el que no tiene raíces, el viento se lo lleva. Y el orgullo pudo más que el miedo. No era buen orgullo, era el orgullo joven que duele más que cualquier cosa, pero era lo que tenía. Se quedó en el pueblo. Trabajó lavando ropa hasta que la panza no le dejó. Luego remendando, luego vendiendo lo que podía. El niño nació en el cuarto rentado, solo ella y la partera, una criatura pequeña y sana que se llamó Anastasio. Y con el niño llegó también el fin del cuarto. El casero lo dio 8 días. No es por maldad, muchacha, pero necesito el cuarto. Florencia no discutió. Juntó lo poco que tenía, la maleta de cuando llegó, el rebozo de su mamá que no había podido vender y la estampita de San Judas Tadeo que el casero le regaló como despedida. Salió el camino con el niño de 3 semanas en brazos, sin saber bien a dónde ir, sin poder ir a San Marcos, sin poder quedarse. Una señora en la carretera le dijo que en el rancho El Nogal buscaban muchachas de servicio, que la dueña era viuda, que vivía sola, que pagaba bien, pero era de carácter. ¿Cómo se llama la señora? Celestina. Celestina Prado, pero todos le dicen Doña Celes. Florencia no pensó más. Agarró el camino y caminó 5 kilómetros con el niño contra el pecho hasta que la oscuridad llegó y hasta que esa puerta que llevaba 10 años cerrada de noche se abrió. Doña Celestina Prado tenía 62 años y llevaba 10 viviendo sola en el rancho El Nogal, desde que murió su marido Arnulfo. Arnulfo Prado había sido buen hombre, trabajador, serio, de pocas palabras, pero de manos firmes. Habían creado juntos 3 hijos. Los 3 se habían ido. El mayor a Guadalajara, la del medio a casarse en Colima, el menor al norte de donde mandaba carta cada 3 meses y primero cada 6. Arnulfo murió de un paro al corazón una tarde de agosto, sin avisar, sin enfermedad previa. Estaba acomodando el alambre del corral y se cayó. El Lupe, el único peón que quedaba, lo encontró media hora después. Ya no había nada que hacer. Doña Celestina lloró 3 días, y al cuarto se levantó, como hacen las mujeres de rancho. No porque no duela, sino porque la tierra no espera el dolor de nadie. Los hijos vinieron al entierro. Propusieron que se fuera con alguno de ellos. Doña Celestina dijo que no, que el rancho era de Arnulfo y de ella, y que mientras ella viviera, el rancho iba a estar vivo. Los hijos no entendieron bien, pero tampoco insistieron mucho, y se fueron. Y doña Celestina se quedó sola, con el Lupe que venía 3 días a la semana, con sus gallinas, con sus 2 perros, con el tejido de las noches y con ese silencio que al principio dolía y que con los años se fue convirtiendo en costumbre. No en paz, en costumbre, que es diferente. Esa noche doña Celestina abrió la puerta, miró a la muchacha, miró al niño. ¿Cuántos días tiene?, dijo señalando al bebé. 18, señora. ¿Comiste hoy? Florencia dudó un segundo. En la mañana algo. Doña Celestina se hizo a un lado. Entra, dijo, sin más. Florencia entró. El rancho olía a leña y a ropa limpia, a adobe y a hierba seca, a algo que Florencia reconoció sin saber por qué. Olía a casa. Doña Celestina calentó frijoles, puso tortillas en el comal, le dio un plato lleno sin preguntar más. Florencia comió con el niño en el regazo. Doña Celestina se sentó al otro lado. La observó comer. ¿A dónde ibas? Aquí. Me dijeron que buscaba usted muchacha. ¿Quién te dijo? Una señora en la carretera. Doña Celestina la miró un momento. ¿Y el papá del niño? Se fue. ¿Y tus papás? Florencia levantó la vista del plato. Están en San Marcos de la Sierra. ¿Por qué no vas con ellos? Una pausa. Porque no puedo. Doña Celestina no preguntó más sobre eso. Entendió lo que había detrás de esas 3 palabras. Lo había visto antes. El orgullo joven que duele más que el hambre. El cuarto del fondo está libre, dijo. Esta noche descansas. Mañana hablamos del trabajo. Gracias, señora. No me des las gracias todavía. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantara, doña Celestina escuchó ruido en la cocina. Salió a ver. Florencia estaba ahí, con el niño amarrado en el rebozo, moliendo en el metate, con los ojos todavía medio dormidos, pero las manos trabajando.
Doña Celestina se paró en la puerta. La observó un momento. ¿A qué hora te levantaste? Al alba, señora. ¿Está mal? No, doña Celestina entró. Pero el metate lo uso yo. Le ayudo. No necesito ayuda. Pues yo sí, dijo Florencia, con una tranquilidad que sorprendió a las dos. Necesito aprender cómo le hace usted, para poder hacer bien mi trabajo. Doña Celestina la miró, y algo en esa respuesta la desarmó. No era adulación, era verdad simple. Ándale pues, hijo, y se puso junto a ella. Pero no aplastes tanto, el nixtamal se muele parejo, no a golpes. Y así empezaron. Los primeros días fueron de ajuste. Doña Celestina era mujer de rutinas fijas. Hora para todo, cada cosa en su lugar. El metate a la izquierda del fogón, los trastes ordenados de mayor a menor, la leña apilada de cierta manera. Florencia lo aprendió todo sin protesta, sin preguntar por qué, solo observando y haciendo. El Lupe llegó el martes, la vio en el patio teniendo ropa. Miró al niño en la cunita de madera que la misma doña Celestina había sacado del cuarto guardado. ¿Y esa muchachita? Le preguntó a doña Celestina aparte. Trabaja aquí. ¿De dónde vino? De dónde vienen las que necesitan trabajo. El Lupe no dijo más, pero la miró todo el día con esa mirada de hombre bueno que calcula si alguien merece confianza. Al final de la tarde, cuando se fue, le dijo a Florencia, si necesita algo, dígame. El patrón Arnulfo, que en paz descanse, siempre dijo que en este rancho nadie que trabajara honesto pasaba necesidades. Florencia asintió. Gracias, señor. Esa sencilla bendición de Lupe valió más que muchos contratos. Pero no todo fue tranquilo. A los 15 días apareció en el rancho la señora Genoveva, la vecina más cercana, con una canasta de frutas y una sonrisa que era pura pregunta disfrazada. Celestina, qué gusto verte. Me dijeron que tienes visita. Tengo trabajadora, dijo doña Celestina desde el corredor. Pasa si quieres. Genoveva entró. Encontró a Florencia en la cocina con el niño. La miró de arriba abajo, 2 veces. ¿Cuántos años tienes, mija? 20, señora. ¿Y el marido? No tengo. Genoveva se volteó a doña Celestina con los ojos muy abiertos, como quien acaba de recibir la mejor noticia de la semana. ¡Ay, Celestina! ¿No tienes miedo? ¿De qué? Pues de todo. Una muchacha sola, sin marido, con un niño. Uno no sabe de dónde viene, uno no sabe qué trae. Doña Celestina la miró, con esa mirada que ponía fin a los asuntos. Genoveva, tú llevas 20 años siendo mi vecina, y en 20 años nunca te metiste en mis cosas. No empieces ahora. La señora Genoveva abrió la boca, la cerró, tomó su canasta. Solo te digo por tu bien, dijo al salir. Uno nunca sabe. Y se fue. Pero la semana siguiente todo el pueblo sabía que doña Celestina la viuda tenía en su rancho a una muchacha sin marido y con un niño, que quién sabía de dónde venía, que quién sabía qué quería. Florencia se enteró por el Lupe. Fue a buscar a doña Celestina. Señora, sé lo que anda diciendo la gente. Ya sé, dijo doña Celestina sin levantar los ojos del tejido. No quiero causarle problemas. No me los estás causando. Pero si usted quiere que me vaya... Doña Celestina bajó el tejido. La miró. ¿Tú robaste algo en este rancho? No, señora. ¿Mentiste? No. ¿Falta hacer respeto a alguien? No. Entonces no tienes por qué irte y yo no tengo por qué correrte. Volvió al tejido. La Genoveva habla porque no tiene más que hacer. Siempre fue así. Florencia se quedó un momento. ¿Por qué me ayuda, doña Celes? La vieja tardó en responder. Porque alguien me ayudó a mí una vez, dijo, y nunca pude pagarle. No dijo más, y Florencia aprendió que había cosas que doña Celestina guardaba, cosas que no era momento de preguntar. Pasaron las semanas. El niño Anastasio creció, empezó a sonreír, a mover los brazos, a seguir las sombras con los ojos, y doña Celestina, que había dicho que el niño no le estorbara, terminó siendo la primera en asomarse a la cunita cada mañana, sin decir nada, solo mirando, con esa cara que ponía cuando creía que nadie la veía. Una cara que Florencia vio muchas veces y que nunca comentó, porque sabía que hay cosas que se cuidan callándolas. Un domingo por la tarde llegaron visitas inesperadas. Un coche polvoriento se paró en el portón del rancho. Se bajaron 2 personas, un hombre de unos 40 años y una mujer de su misma edad. Florencia los vio desde el corredor. No los conocía,
pero doña Celestina sí. Salió al patio con la cara cambiada. Rodrigo, dijo, con una voz que tenía distancia. El hombre era su hijo mayor, el de Guadalajara. Mamá, vine a ver cómo estás. Estoy bien, como siempre. Rodrigo miró el rancho, miró a Florencia en el corredor, miró al niño en sus brazos, y su cara hizo algo que no intentó disimular. ¿Quién es esa? La muchacha que me ayuda. ¿Con un niño? Con un niño. Rodrigo bajó la voz, pero no lo suficiente. Mamá, ¿tú sabes quién realmente es esa persona? ¿De dónde vino? ¿No has pensado en lo que puede pasarle a tus cosas? Doña Celestina lo miró fijo. Sí sé quién es. Es una muchacha que trabaja bien, y mis cosas están igual que siempre. Pero, mamá, Rodrigo, llevas 3 años sin venir a este rancho. La última vez que llamaste fue en Navidad. No vengas ahora a decirme cómo debo vivir en mi propia casa. El hijo se quedó callado. Su mujer lo tomó del brazo. Entraron, tomaron café. Estuvieron 2 horas y se fueron. Antes de subirse al coche, Rodrigo le dijo a su mamá en voz baja: «Solo te pido que tengas cuidado. Llevo 62 años teniéndolo, no lo voy a perder ahora». El coche se fue. Doña Celestina se quedó en el patio, mirando el polvo que levantaba. Florencia salió a su lado. «¿Está bien?» «Sí», dijo la vieja. «Siempre me pone así ese muchacho. ¿Por qué vino?» Doña Celestina la miró. «Porque los hijos vienen cuando sienten que algo se les puede escapar», dijo. «No siempre por amor. A veces por miedo a perder lo que creen que es suyo». Florencia no respondió, pero guardó esas palabras, porque sabía que eran más que un comentario. Había algo que Florencia no sabía todavía, algo que Lupe sabía, y la señora Genoveva sabía, aunque lo usara para mal. Algo que explicaba por qué doña Celestina vivía sola. No solo porque murió Arnulfo, sino por algo que pasó antes, mucho antes, y que nadie en el rancho había olvidado. Fue una noche de lluvia cuando Lupe lo contó. Estaban los 3 en el corredor, el niño dormido adentro, la lluvia cayendo sobre el patio, y el Lupe que a veces, cuando llovía, se ponía a hablar de cosas viejas. «¿Sabe usted por qué doña Celestina no tiene más ayuda en el rancho?», le dijo Florencia. «¿Porque no quiere, supongo?» «No es eso», dijo el Lupe. «Es que la última muchacha que tuvo se fue mal». Florencia lo miró. «¿Cómo mal?». El Lupe se rascó la cabeza. «Hace como 12 años tenía una muchacha que la ayudaba, joven, trabajadora, como usted. Doña Celeste la quería bien, le enseñó todo, la trató como de la familia». «¿Y?» «Y la muchacha se fue». El Lupe bajó la voz. «Y cuando se fue, se llevó el dinero que doña Celestina tenía guardado para la siembra, todo lo que había ahorrado el patrón Arnulfo años, lo que había para el rancho». Silencio. Solo la lluvia. «¿Cuánto?», dijo Florencia. «Lo suficiente para que el rancho estuviera en apuros 2 años, para que el patrón Arnulfo tuviera que pedir préstamo». Florencia miró sus manos. «Por eso no volvió a recibir a nadie», dijo. «Exacto», el Lupe sintió. «Hasta usted». Florencia se quedó con eso, con el peso de eso, con lo que significaba que doña Celestina le hubiera abierto la puerta, sabiendo lo que sabía, habiendo vivido lo que había vivido. Esa noche Florencia no durmió bien. Pensó en el dinero que doña Celestina guardaba en la lata de café del tercer cajón, que ella había visto sin querer una mañana, que nunca había tocado, que nunca tocaría, y que doña Celestina sabía que ella sabía dónde estaba y que igual no había movido la lata, que igual había seguido dejando el cajón al alcance, como una prueba que no era prueba, sino confianza. A los 2 meses de que Florencia llegara, pasó algo que nadie esperaba. Una mañana, doña Celestina no se levantó a la hora de siempre. Florencia esperó más. Golpeó la puerta del cuarto. «Doña Celes». Nada. Abrió despacio. La encontró en la cama, con la cara pálida y el cuerpo tieso. No muerta, pero mal. Muy mal. «Doña Celes, ¿qué le pasa?». «El pecho», dijo la vieja con voz apagada. «Me duele el pecho desde anoche».
Florencia no perdió tiempo. Llamó al Lupe a voces. El Lupe ensilló el caballo y fue al pueblo por el médico. El médico llegó 2 horas después. La revisó, dijo que era el corazón, que necesitaba reposo, que nada de esfuerzo, que si se descuidaba podía ser grave. Doña Celestina escuchó todo con la cara seria. ¿Cuánto reposo? El que aguante, señora, no hay prisa que valga más que su salud. El médico se fue y doña Celestina se quedó en la cama, mirando el techo, con esa expresión de quien recibe una noticia que no esperaba y que tampoco acepta del todo. Florencia entró con un tazón de caldo. Lo puso en la mesita. «Tómelo, señora. No tengo hambre». No le pregunté si tenía hambre. Doña Celestina la miró. Tomó el tazón. «De a tiro, manduna», murmuró. Pero tomó el caldo. Los días que siguieron fueron difíciles para doña Celestina. No por el dolor del cuerpo, sino por el reposo. Una mujer que lleva 62 años moviéndose no sabe estar quieta. El primer día se levantó a barrer. Florencia le quitó la escoba. El médico dijo reposo. El médico no sabe lo que es este rancho. El rancho lo atiendo yo. Tú tienes al niño. El niño duerme y yo tengo 2 manos. Doña Celestina la miró con los ojos entrecerrados, pero volvió a la silla. El segundo día intentó acarrear agua. Florencia llegó antes. El tercer día doña Celestina se sentó en el corredor y se quedó ahí, mirando cómo Florencia hacía todo. La cocina, el patio, los animales, con el niño en el rebozo, sin quejarse, sin pedir ayuda, sin parar. Al mediodía, cuando Florencia le llevó el almuerzo, doña Celestina dijo algo que no planeaba decir. «¿Por qué no volviste con tus papás?» Florencia se sentó en los escalones. «Ya le dije, no puedo». «Eso no es respuesta». Silencio. «Mi mamá me dijo que ese hombre no tenía raíces y que el que no tiene raíces se lo lleva el viento». Pausa. «Y tenía razón, y yo no le hice caso y me fui. Eso no es razón para no volver. Es razón suficiente para mí». Doña Celestina masticó eso un momento. «El orgullo», dijo, «el mismo que tuve yo una vez». Florencia la miró. «¿Usted?» La vieja miró hacia el cerro. «Hay cosas que uno hace de joven», dijo, «que de viejo entiende, pero el entendimiento llega tarde, siempre llega tarde». Y no dijo más ese día. Pero Florencia sintió que había una puerta que se había abierto 1 centímetro, una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Fueron 3 semanas de reposo, 3 semanas en que el rancho siguió andando, no igual que antes, diferente, con otro orden, con otra mano, pero andando. Doña Celestina lo fue viendo desde su silla del corredor. Lo fue viendo y callando, y fue pasando algo en ella que ella misma tardó en reconocer. Que ese rancho que había cargado sola 10 años no se sentía tan pesado. Que ese silencio que se había vuelto costumbre estaba cambiando, no porque hubiera ruido. El niño Anastasio no lloraba mucho, sino porque había presencia. Alguien que prendía el fogón antes del amanecer, alguien que barría el corredor con el mismo trazo de siempre, alguien que le llevaba el café sin que ella lo pidiera. Alguien. Un domingo en la tarde, doña Celestina llamó a Florencia. «Siéntate». Florencia se sentó. «Tengo que decirte algo», dijo la vieja, «y no sé si te va a gustar». Florencia esperó. «La muchacha que estuvo aquí antes que tú», dijo doña Celestina. «La que se fue con el dinero». Florencia asintió. «Sí, ya sé». «¿Te lo dijo el Lupe?» «Sí, señora». Doña Celestina asintió despacio. «Cuando llegaste esa noche, yo no quería abrir». Hizo una pausa. «Llevo 10 años sin abrir esa puerta de noche. ¿Por lo que pasó? Por el miedo». Florencia no dijo nada. «Pero te abrí», siguió la vieja. «No sé por qué. Pues porque el niño era chico, porque llovía, porque no podía dejar a alguien hacia afuera». «Lo sé». «Lo que no sabes», dijo doña Celestina, «es que esa muchacha que se fue con el dinero, la que yo quería como de la familia, se detuvo». Florencia esperó. Se llamaba Petra. Florencia parpadeó. «¿Cómo?» «Petra. Se llamaba Petra. Igual que tu mamá». Silencio largo. «No digo que sea la misma», dijo doña Celestina despacio. «No digo nada.
Solo digo que cuando me dijiste que eras de San Marcos de la Sierra y que tu mamá se llamaba Petra, algo se me movió adentro. Florencia tenía la vista fija en el patio, en los nogales, en la tierra seca. «Mi mamá», dijo al fin, con la voz muy bajita. Ella siempre dijo que había cometido un error grande cuando era joven, que había hecho algo malo de lo que nunca se perdonó. Doña Celestina no se movió. Nunca nos dijo qué fue, solo que lo cargaba. Las dos mujeres se quedaron en silencio. El viento movió los nogales. Un pájaro cantó legos. «No sé si fue ella», dijo doña Celestina al fin. «No tengo manera de saberlo». «Yo tampoco». Otro silencio. «Pero si lo fue», dijo la vieja, «si lo fue, entonces entiendo por qué te mandó hacia acá, aunque no lo dijera». Florencia sintió algo en el pecho, algo que no tenía nombre exacto, algo que era demasiado grande para caber en una sola palabra. «Doña Celes», dijo, con la voz rota, «yo nunca tocaría lo que es suyo, nunca». «Ya lo sé, mija». Y en esas 3 palabras había algo que doña Celestina no decía desde hacía mucho. «Mija», una palabra pequeña que pesaba como 10 años de silencio. Florencia escribió una carta esa noche a su mamá Petra, en San Marcos de la Sierra. No le preguntó nada directamente, solo le contó dónde estaba, que estaba bien, que el niño estaba bien, que había encontrado trabajo en un rancho bueno, con una señora buena, que se llamaba Celestina, y esperó. La respuesta tardó 3 semanas. Llegó en un sobre doblado con la letra de su mamá, pequeña y apretada. Florencia la abrió en el corredor. La leyó 2 veces, y luego fue a buscar a doña Celestina. La encontró en la cocina. Le puso el sobre en las manos sin decir nada. Doña Celestina lo miró, luego miró a Florencia. «¿Qué es esto?» Una carta de mi mamá. La vieja tomó el papel. Leyó despacio, con la cara que no cambiaba, con esa costumbre de vieja que no deja salirlo de dentro fácil, pero sus manos sí temblaron. Solo un poco, solo al final. La carta decía pocas cosas. Que ella era Petra, la Petra que había estado en ese rancho hacía 12 años, que había cometido el error más grande de su vida, que nunca había podido perdonárselo. Que si su hija había llegado hasta ahí, era porque la vida sabía lo que hacía, y que si doña Celestina podía, que lo tomara como lo que era. No como pago, porque eso no se pagaba, sino como lo único que le quedaba para dar, su hija y su nieto. Doña Celestina dobló la carta, la puso en la mesa, se paró, fue al fogón, siguió moviendo el caldo que estaba preparando. Florencia no dijo nada, esperó. Al rato doña Celestina habló sin voltear. «Arnulfo y yo lo recuperamos con trabajo. Nos costó 2 años, pero lo recuperamos». Silencio. Lo que no recuperamos tan fácil fue la confianza. Florencia sintió, aunque la vieja no la viera. «Pero ya ves», dijo doña Celestina, «la vida lo fue acomodando, a su tiempo, como siempre». Se volteó, miró a Florencia y miró al niño que durmió en el rebozo y dijo lo que llevaba semanas sin decir del todo. «Este rancho es grande para mí sola. Lleva 10 años siendo grande para mí sola». Pausa. Si te quieres quedar, te quedas, con todo lo que eso significa. Florencia sintió algo que no había sentido desde hacía mucho, desde antes de Leodoro, desde antes del cuarto rentado, desde antes de todo lo que había tenido que romper. Sintió que tenía piso bajo los pies, piso firme, del tipo que no se mueve. «Me quedo», dijo. Doña Celestina sintió. Volvió al caldo. «Pues ándale», dijo, «que ya va a estar esto». Las cosas no cambiaron de golpe. En el campo, nada cambia de golpe. Pero fueron cambiando. El Lupe notó que el patrón llegaba más temprano, que doña Celestina salía más al corredor, que el rancho tenía otro ruido, un ruido de vida que antes no tenía. Rodrigo llamó desde Guadalajara. Doña Celestina le contó que Florencia se quedaba. Rodrigo protestó. Doña Celestina lo escuchó. Y luego dijo: «Rodrigo, tú vive tu vida, déjame vivir la mía». Y colgó. La señora Genoveva siguió hablando, pero sus palabras ya no llegaban al rancho, porque en el rancho ya no había lugar para ellas. La Petra llegó al nogal 2 meses después. Llegó en camión, flaca, con el rebozo gris de siempre, con la cara de quien viene a pagar algo que sabe que no se paga del todo. Doña Celestina la esperaba en el corredor.
Las dos mujeres se miraron, sin decir nada al principio, con todo ese peso entre ellas, con 2 años de peso y con algo más, con lo que la vida había hecho con ese peso sin pedirles permiso. Celestina, dijo la Petra al fin, con la voz muy baja. Petra, dijo la viuda. Silencio. No vengo a pedir nada, dijo la Petra. Solo vine a decirte en persona lo que no pude decirte antes, que lo siento, que siempre lo sentí. Doña Celestina la miró largo. Ya lo sé, dijo al fin. Tu hija me lo enseñó. La Petra bajó los ojos. Entonces el niño Anastasio, desde los brazos de Florencia, extendió la mano, como hacen los niños, sin entender nada y entendiéndolo todo. La Petra lo miró y se deshizo. Lloró en el patio del rancho El Nogal, con esa forma de llorar que es de liberación, de las que no duelen, de las que aligeran. Florencia la abrazó, y doña Celestina, que llevaba 10 años sin abrazar a nadie de verdad, se acercó y puso la mano en el hombro de la Petra. Solo eso, solo la mano, pero fue suficiente. La Petra se quedó una semana. Luego volvió a San Marcos, pero ya con otra cara y con la dirección del rancho bien guardada. Florencia la fue a despedir al camino. Las dos abrazadas mucho tiempo. Mamá, ¿por qué no me dijiste dónde habías estado? Porque tenía vergüenza, mija. La Petra le acarició la cara. Pero la vergüenza no arregla nada, solo lo guarda. Y lo que se guarda mucho tiempo pudre. Florencia la vio subir al camión, y cuando el camión se fue, se quedó un momento en el camino, con el niño en brazos, con el rancho El Nogal atrás, con doña Celestina en el corredor, esperando. Y Florencia entendió algo en ese momento, que había caminado 5 kilómetros en la oscuridad, hacia un lugar que no conocía, cargando un niño de vías, sin saber lo que iba a encontrar, y había encontrado lo que la vida le debía, no por mérito, sino por ese orden que la tierra tiene y que los humanos no siempre entienden, pero que siempre se cumple. Dicen en el rancho que los nogales son los árboles más tercos de la sierra, que los cortas y rebrotan, Que los quemas y vuelven, que la sequía no los mata, que el frío tampoco, que tienen algo adentro que no sabe rendirse. Doña Celestina Prado era así, 10 años sola, 10 años cargando un rancho y una traición y un silencio, sin rendirse. Y Florencia Ibarra era así también, 20 años, sin mamá cerca, sin marido, con un niño de semanas en brazos, caminando en la oscuridad, sin rendirse. La vida las puso en el mismo camino. No fue accidente, nunca es accidente. Es la tierra que acomoda lo que necesita acomodarse, a su tiempo, con su modo, sin pedir permiso. Esa noche de marzo, una puerta que llevaba 10 años cerrada se abrió, y nunca más volvió a cerrarse. Porque hay puertas que solo esperan la mano correcta, y hay manos que cargan años buscando la puerta que les pertenece. Y cuando se encuentran, ya no hay fuerza en el mundo que las separe. Eso dicen los viejos de por acá. Y los nogales, que llevan más años que todos ellos, lo saben de sobra.